Ok, muchachos, estamos por aquí de nuevo. ¿Me escuchan bien? ¿Ah? ¿Me Sí, oyen? bro. Bueno, entonces vamos a continuar donde quedamos. Vamos a recordarles, voy a compartir en pantalla. Habíamos quedado en el ciclo de la urea, ¿no? Quedamos que la urea se da en 5 etapas. ¿Para qué está ese ciclo? Para eliminar el exceso de nitrógeno producto de metabolismo de las proteínas. Como el nitrógeno es tóxico, se va a unir al dióxido de carbono, que es ligeramente tóxico, y se forma la urea. ¿Ah? Este proceso se da en el hígado, aunque el encargado de expulsar es la orina. Entonces, se da en los hepatocitos y son 5 reacciones, recordemos. La primera, que es irreversible y el que limita la velocidad con que se da esta reacción, se consume ATP, energía, ¿verdad? Entonces ahí entra en acción la enzima carboxil fosfato. Y ahí se unen, ¿qué cosas? Ahí se unen la eh, molécula, pero se pone así, la molécula de el dióxido de carbono con el amoníaco y esos dos forman lo que es la carboxil fosfato. Pero si ustedes se fijan, ahí solo está un átomo de nitrógeno, el amoníaco. Pero la urea habíamos dicho que tiene dos amoníacos. Entonces, ese carboxil fosfato pierde el fosfo y se transforma en citrulina. ¿Qué pasa con la citrulina? Se mezcla con la ornitina, que siempre está en la mitocondria de la célula, y vamos a escindir para formar el aspartato, que entra como donante del segundo grupo, y se forma la reacción 3, que es la arginina succinal. Es decir, que la carboxil fosfato se une con la ornitina como la citrulina. La citrulina se une con aspartato, se une un grupo amoníaco y se forma el argininosuccinato. El argininosuccinato se rompe y se escinde, se divide en arginina y fumarato. La arginina es la que sigue la reacción, ¿verdad? Libera la urea, aquí está. Y aquí entra en acción la arginasa, que es una enzima típica solamente para el hígado. Por eso es que esa reacción ocurre en el hígado. Entonces, y se libera la ornitina para comenzar nuevo el ciclo, ¿verdad? Ahora, aquí se libera el fumarato, ¿verdad? Entonces, vamos a leer qué pasa con el fumarato. Ahí dice en la página 94, dice, destino del fumarato. Destino del fumarato. Vamos. ¿Quién me ayuda con la lectura del destino del fumarato? ¿Quién puede leer ahí? Dice, yo, ¿me escucha? Sí, te escuchamos bien. Dice, destino del fumarato. El fumarato formado se convierte en malato gracias a la acción de la fumarasa. El malato puede ser convertido en oxalacetato y luego en ácido aspartico en el citosol, tal como lo muestra la figura 5.15, o bien puede ser transportado a la mitocondria y entrar primero en el ciclo del ATC. Hay pruebas a favor de la existencia de ambas posibilidades y aún se debate lo que realmente sucede. De cualquier manera, el NAD formado puede ser oxidado por la cadena transportadora de electrones para producir 2.5 moléculas de ATP. Ok, muchas gracias. Ay. Entonces, tenemos que el fumarato que sale, ¿verdad? La reacción 4 del succinato, él se convierte en malato. Recordemos que tanto el fumarato como el malato están en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Perdón. Entonces, el fumarato se convierte en malato gracias a la acción de la enzima fumarasa. Eso ahí lo tienen clarito en el esquema. Aquí está, mire, fumarato, ¿están viendo? Fumarasa y agua se transforma en malato. ¿Ves? Ahora, ese malato puede transformarse o ser convertido en oxalocetato. ¿Ves? En oxalocetato.
ese oxaloacetato, ¿qué pasa con él? Bueno, va por la vía de la transaminación para transformarse en otros aminoácidos, o bien va a la mitocondria y ahí va a entrar al ciclo de Krebs, ATC. Recordemos que el oxaloacetato está en el ciclo de Krebs. Se fijan cómo todo está concatenado, unido, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber producción del NAD, que ya ustedes saben que es NAD reducido. Al ir a la cadena transportadora de electrones va a producir 2.5 moléculas de ATP. Y es justamente de eso que vamos a ver, la producción de ATP en el ciclo de la urea. Vamos a ver si el ciclo es positivo o negativo en cuanto a la formación de energía. ¿Quién ahí, con la producción de ATP, quién puede leer? ¿Mm? Dice, producción de ATP. El conjunto de la reacción puede describirse como: 1. Se consumen 4 equivalentes de ATP por cada molécula de urea formada. Reacciones 1 y 3. 2. La conversión de fumarato en oxalacetato produce NAD, que es oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar 2.5 ATP. Por tanto, en conjunto se consumen 1.5 ATP por cada molécula de urea formada por el ciclo. Es decir, se requiere energía, no se genera. Ok, muchas gracias. Fíjense bien lo que pasa. En la reacción uno y en la reacción 3, vamos a regresar aquí al ciclo, mire, reacción uno, aquí está. Se consumen dos moléculas de ATP, eso es lo que habíamos dicho. Y la reacción 3 también. ¿Ves? Entonces, en este caso, vamos a consumir 4 ATP. Se necesita 4 moléculas de ATP en la reacción uno y 3. Pero también sale el fumarato, que se llama el malato, y el malato oxalocetato. Eso libera una molécula de NADS reducido. Y ese va a ser oxidado, va a formar 2.5 ATP. Pero consumir 4. Si usted a los 4 le resta 2.5, queda 1.5. Es decir, que el ciclo solo produce 2.5 y consume 4. Por lo tanto, van a estar 1.5 extra. Es decir, que el ciclo no genera energía, sino más bien necesita. ¿Cuánto necesita? 1.5 ATP, que viene de otras rutas metabólicas, obviamente, ¿verdad? Ok, eso es lo que debemos saber, que el ciclo no genera energía, sino que más bien necesita energía, ¿no? Ok, ahora, como todo proceso bioquímico necesita ser regulado, controlado, ¿verdad? Y ahí tenemos cómo se va a dar el control del ciclo de los órganos. Como siempre, el control hay dos niveles, ¿no? Tenemos el control alostérico, que en este caso va a ver a largo plazo y a corto plazo. Ya ustedes saben que el control alostérico tiene que ver con la necesidad y el uso de la sustancia que se está formando. En este caso, ¿cómo se va a dar el control? Bueno, me echa una mano, Luisito, Sí, profe. échame una mano con la lectura. Control alostérico, ¿dónde estamos? Control alostérico a corto plazo. El principal control del ciclo de la urea lo realiza el glutamato, formado a partir del acetil-CoA y del glutamato, que activa a alostéricamente el carboxil fosfato sintasa 1, la enzima que cataliza el paso limitante del ciclo de la urea. Tras una comida rica en proteínas, los aminoácidos en exceso son demasiado, resultando un crecimiento de la concentración de glutamato y por tanto de acetilglutamato es activa
la CPS1 y así el ciclo de la urea puede hacer frente al cargo extra de nitrógeno. Ok, entonces tenemos que el control alostérico, ¿verdad? Que se, para controlar eso, la sustancia que va a controlar N nitrógeno, N-acetilglutamato, que ya viene del acetil-CoA y del glutamato, es la unión del acetil-CoA y el glutamato. Se activa alostéricamente la enzima que se llama carboxil fosfato sintasa 1. Recordemos que esa enzima es la que da inicio a la primera reacción. Entonces, esa enzima es la limitante del ciclo de la urea. ¿Y eso cómo se va a funcionar? Bueno, tras una comida que es rica en proteínas, por ejemplo, carnes rojas, carne blanca también. Tras una comida rica en proteínas, los aminoácidos que están en exceso son desaminados, es decir, les quitan el grupo amino y resulta un incremento de la concentración de glutamato. Y esto activa la CPS1. ¿Qué cosa es CPS1? Carboxil fosfato sintasa. Entonces el ciclo de la urea va a entrar en acción. ¿Por qué? Porque hay una carga extra de nitrógeno. Hay mucho nitrógeno y entra en acción la urea para eliminar el nitrógeno. Eso es a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿qué tenemos a largo plazo? Berta, ¿qué tenemos a largo plazo, Berta? Bueno, regulación a largo plazo. Se piensa que los cambios en la dieta inducen o reprimen la transcripción de la enzima del ciclo de la urea. Por ejemplo, en casos de inhalación, el aumento de la degradación de proteína tisular induce la síntesis de enzimas para hacer frente a la carga extra de aminoácidos. Amoníaco. Es decir, tiene que, a largo plazo los cambios en la dieta. Esos cambios pueden inducir o reprimir, ¿verdad? La urea. Si usted come, por ejemplo, poca comida que tenga, si usted come comida con pocos aminoácidos, con poca proteína, obviamente va a inhibir ese ciclo. Mientras comes comidas más ricas en proteína, el ciclo se va a formar más rápido, ¿verdad? Ok. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué ventajas tiene para el organismo la formación de la urea? Eso es muy importante para el organismo. ¿Por qué es beneficioso la formación de la urea, verdad? Entonces, aquí vamos a ver que lo va a leer la Vilma. Vilma, 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 Ajá, profe. ¿usted dónde andaba? Que 4 veces yo, Vilma, Vilma, ¿dónde andaba usted? Mentira, dos veces dijo Vilma. ¿Y dónde andaba? Ponga ahí el folleto. ¿Y dónde andaba? Estoy comiendo, profe. Mm, lea pues. Dele. Ponga así eso que no me No, sale. no lo tiene usted. No, Bueno, ok. Espera. Ahí. ¿Por qué es beneficioso formar urea? Ahí. el amoníaco es extremadamente tóxico, convirtiendo amoníaco en el compuesto orgánico no tóxico. Urea puede excretarse fácilmente por los riñones. La urea posee una serie de propiedades que favorece su formación. Ujú. Su formación. Aquí arriba, aquí. Ahí están las propiedades, esas tres. ¿Qué dice? Es una molécula pequeña, sin carga e hidrosoluble. En consecuencia, puede difundir fácilmente a través de las membranas y excretarse por la orina. Casi el 50% de su peso es nitrógeno, haciendo de ella un transportador excretor de nitrógeno muy eficaz. Para su síntesis se emplea poca energía. Solamente se precisan 1.5 de ATP por cada mol de urea formando. Una dieta normal puede producir unos
35 a 55 grasa, eso, profe. Gramos. Gramos de urea por día. En los pájaros, el amoníaco se convierte en el ácido úrico para su excreción, que es bastante insoluble. Ok. Miren las grandes ventajas de formar urea. Primero nos aclara, ¿verdad? Que el amoníaco es tóxico, no puede tener organismos, hay que excretarlo. Entonces, el amoníaco se convierte en urea que no es tóxico. Y la urea se expresa fácilmente por los riones. ¿Por qué? Bueno, es una molécula pequeña, sin carga, se puede disolver en agua, por lo tanto es hidrosoluble, puede difundirse a través de la membrana y ser excretada por la orina. El 50% de su peso, es decir, la mitad, es nitrógeno. Por lo tanto, es un buen transportador y escritor de nitrógeno. Y para su síntesis se emplea poca energía, solamente 1.5 ATP, no necesita mucha energía. Y tenemos que una dieta normal en lo humano produce de 35 a 35 gramos de urea por día. Ok. Ahora, es amoníaco, ¿por qué es tóxico? Vamos a hablar un poco de la toxicidad del amoníaco, ¿verdad? Entonces, Saraí. 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 Sí. No está. Lea, pues. Toxicidad del amoníaco. El amoníaco es uno de los compuestos más tóxicos que produce el organismo. Los niveles elevados, hiperamonemia, pueden causar síntomas de intoxicación por amoníaco, temblor a la ininteligible, visión borrosa. A concentración muy elevada, el amoníaco causa daño cerebral irreversible, coma y muerte. Por tanto, es esencial que el amoníaco sea transformado rápidamente a urea por el hígado. Ok, gracias. Quiere decir que el amoníaco dice que es de los compuestos más tóxicos que produce el organismo. Los niveles altos se llaman hiperamonemia, ¿verdad? Miren lo que puede causar. Una intoxicación, temblor, habla ininteligible, es decir, que no puede hablar bien, balbucear, visión borrosa. Y eso puede causar daño cerebral irreversible, la coma y la muerte. Por lo tanto, debe ser eliminado por la urea. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para su eliminación? Los mecanismos propuestos sobre la toxicidad del amoníaco. ¿Qué tenemos? Berta, ¿qué tenemos? Aquí estoy. Dale, pues. Este mecanismo propuesto de la toxicidad del amoníaco. La toxicidad del amoníaco tiene como objetivo el cerebro y el sistema nervioso central, mientras que los efectos de toxicidad del amoníaco son bien conocidos. El mecanismo de acción todavía no está claro. Un aumento de la concentración de amoníaco origina un cambio en el equilibrio de la reacción de la glutamato deshidrogenasa hacia la formación de glutamato. Esto da lugar a una depresión de acetoglutarato, lo que resulta en una disminución. En la página siguiente, Voy. disminución de la actividad de del ciclo de la ATC y por lo tanto de la producción de ATP. El cambio en el equilibrio de la reacción también conduce a un aumento en la proporción entre NAD y el NAD, lo que también disminuye los niveles de ATP. El cerebro y el sistema nervioso central requiere grandes cantidades de energía y por consiguiente son particularmente susceptibles a la toxicidad del amoníaco. Los niveles altos de amoníaco también pueden reaccionar
en el glutamato formado glutamina, lo que puede dañar directamente el cerebro o disminuir el nivel de glutamato en neurotransmisor en el cerebro. Puede asimismo causar problemas. Recuerda, hemos reseñado solo mecanismos propuestos. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí estamos hablando de los mecanismos propuestos por la toxicidad del amoníaco. Es decir, todavía no sabe bien cómo el amoníaco genera sus efectos. Los efectos han estudiado, pero cómo no, ¿verdad? Entonces, se sabe que él tiene como objetivo, afecta al cerebro y el sistema nervioso central, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta esto, verdad? La concentración del amoníaco origina un cambio en el equilibrio de reacción. Glutamato hacia la formación de la reacción del glutamato hacia la formación de glutamato. Aquí está la figura 5.16. Tenemos el amoníaco que entra en reacción la GDH glutamato de hidrogenasa, sale el NAS, forma el glutamato. Y glutamato con otro grupo amino forman glutamina, ¿verdad? Entonces, eso da lugar a una depresión. ¿Qué significa eso? Se ha de desmembrar y resulta una disminución en la actividad del ciclo de ATC. ¿Por qué? Ah, bueno, porque va una depresión del cetoglutarato, va a haber poco cetoglutarato y eso va a influir en el ciclo de Krebs, va a haber poca actividad. Y si hay poca actividad del ciclo de Krebs, obviamente va a haber poca producción de energía. ¿Ves? Y eso puede desequilibrar todo. Y en cambio, el equilibrio de relación también conduce a un aumento de la proporción entre el NAT y el NAT reducido, lo que también reduce los niveles de fósforo, ATP, ácido trifosfato, que es la energía. ¿Quiénes van a ser afectados? El cerebro y el sistema nervioso central, que requieren grandes cantidades de energía. Por lo tanto, el cerebro y el sistema nervioso son los más susceptibles cuando hay mucho amoníaco, es decir, son los órganos que más rápido se intoxican cuando hay exceso de amoníaco, ya que estos altos niveles de amoníaco también pueden reaccionar con el glutamato y forman la glutamina que puede dañar directamente al cerebro. También pueden dañar los neurotransmisores. Ok, muy bien. Y aquí por último, el hombre del casco. Ese es muy importante que ustedes sepan, ¿verdad? Ahí el hombre del casco me lo lee Jairo. ¿Mm? Póngalo, sigue, no tengo folleto. Espérate, pues. Espérate. Ahí, ahí. Ahí, Ya, profe. ahí. Se ha identificado un déficit genético de cada una de las enzimas del ciclo de la urea. Todos son raros, siendo el más común el déficit de ornitina transcarbamilasa. Cada una de estas diferencias produce un fallo en la fabricación de urea, dando como resultado hiperamonemia y retraso mental irreversible. Consecuencias de la toxicidad del amoníaco. Dicha toxicidad también se ha visto en pacientes con daño hepático, secundario o cirrosis. Ok. Entonces, gracias, Jairo. Entonces, tenemos que el déficit, puede haber déficit genético de la enzima del ciclo de la urea. Es decir, obviamente, si no están esas enzimas, no va a haber ciclo. Es lo que llamamos el déficit por genética, ¿no? Heredado. Aunque son raros, ¿verdad? Esos déficits. El más común es de la ornitina transcarbamilasa. Esa puede producir un fallo en la aplicación de la urea y puede dar como resultado una hiperamonemia, que son los niveles altos de amoníaco. Y también como consecuencia puede haber un retraso mental irreversible a consecuencia de la toxicidad del amoníaco, porque recordemos que él afecta el cerebro. Y dicha toxicidad también se ha visto en pacientes con daño hepático secundario, como por ejemplo la cirrosis. Bien. Lo que sigue es la formación de la glucosa a partir de fuentes distintas a los datos carbono. Esa parte vamos a hacer la próxima clase que va a ser presencial.
Por lo tanto, ustedes los que tienen el folleto, guárdenlo porque vamos a seguir con él hasta que termine, ¿verdad? Y vamos a ver esta parte aquí, la próxima segunda clase. Vamos a ver el papel de las proteínas como fuente de energía. Las proteínas, de hecho, no son fuente de energía, pero vamos a ver su papel como fuente de energía. Ok, muy bien. Entonces, la tarea va a ser un documento de Word. Voy a subir con preguntas, ¿verdad? Voy a subir un documento de Word con preguntas, ustedes lo descargan o resuelven. Eso es lo primero. Y lo segundo, vamos a habilitar un foro en que ustedes van a hablar sobre lo que son la formación de la urea, las enzimas, participantes, etcétera. Y ahí nomás van a hacer el cuadro bioquímico. ¿Se acuerdan cuál es el cuadro bioquímico? Muchachos, ¿se acuerdan cuál es el cuadro bioquímico? ¿O no? ¿Ah? Que si se acuerdan cuál es el cuadro bioquímico, muchachos. El que hicimos la semana pasada, ¿no se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? Nadie se ¿Qué dijo, acuerda. profesor? ¿Cuál dijo? Que si se acuerdan del cuadro bioquímico que hicimos la semana pasada. No se acuerdan. Porque para que están dormidos, no le contestan nada, ¿eh? No, pero ¿cuál el cuadro, Donde No hemos viene hecho la... cuadros nosotros. ¿Ah? No hemos hecho cuadros nosotros. No hicieron cuadro, está puesto los de medicina. Ok, pues dale. Ahí les voy a explicar cuál es el documento de cómo hay que hacer. ¿Estamos claros? Y esto va a estar acá una semana. Ya subieron las preguntas de esta semana. Sí. Bueno, ¿Será? yo Cerró Sí, ayer. yo sí. Bueno, ok. Entonces vamos a llegar hasta aquí, jóvenes, y nos vemos la próxima semana, presidentes que oyeron. está bien, profe, gracias. Va pues. Ok, perfecto.